Utilidad de las rúbricas digitales. Bienvenidas y bienvenidos a este intento por explicar las ventajas de las rúbricas digitales que nos ofrece Moodle. Para conseguirlo, vamos a mostrar un ejemplo de su aplicación, la evaluación de una exposición oral. En principio, una exposición oral es una actividad que no se desarrolla en Moodle, pues el alumnado no presenta ningún archivo ni ningún otro tipo de contenido en la plataforma. Pero esta actividad puede ser evaluada de manera muy práctica con una rúbrica digital diseñada en Moodle, lo que hace posible que esa calificación se incorpore directamente al boletín o libro de calificaciones del alumnado. Para calificar una exposición oral, como por otro lado, para calificar cualquier tipo de tarea con una rúbrica, debemos seguir 3 pasos: diseñar una tarea, aplicar una rúbrica a esa tarea y evaluar la exposición usando la rúbrica. Comencemos con el diseño de la tarea. Supongamos que vamos a proponer a nuestro alumnado la preparación de una exposición que responda a la pregunta ¿cómo fundamentar los derechos humanos? Situados en el curso en el que vamos a diseñar esta tarea, clic en el engranaje de edición y seleccionamos Activar edición. Dentro de la unidad segunda añadimos una actividad, seleccionamos tarea y la agregamos. Y así comenzamos el diseño de la actividad asignándole un título, que en nuestro caso es evidente: exposición oral. ¿Cómo fundamentar los derechos humanos? A continuación, describimos las reglas de la actividad que debe conocer nuestro alumnado, objetivo de la exposición, tiempo disponible y, sobre todo, la alusión a que esta actividad va a ser evaluada con una rúbrica, que esa rúbrica es pública para todo el alumnado y que la debe utilizar como guía en la preparación de la exposición. Aprovechemos para decir aquí que las buenas prácticas en el uso de una rúbrica consisten no solo en dar a conocer al alumnado la rúbrica antes de comenzar la tarea, sino incluso diseñar la rúbrica entre el profesorado y el alumnado, de manera que este trabajo conjunto de la rúbrica sea un medio para aclarar el contexto, el objetivo y los elementos de la propia actividad. Podemos obviar el resto de elementos del diseño de la tarea. No vamos a incorporar ningún archivo, no hay que establecer una fecha de entrega, pues la fecha de la actividad es la fecha en que cada alumno y alumna expone. Por tanto, deshabilitamos todas las opciones. También tenemos que desactivar los 2 tipos de entrega, pues el alumnado no tiene que subir nada a Moodle, ni texto, ni archivo, ni ningún contenido. Y lo mismo podemos decir de las otras opciones. Sin embargo, el apartado calificación es muy importante. Establecemos una calificación mediante puntuación y que la exposición se va a valorar sobre 10. Por tanto, Moodle traducirá la nota de la rúbrica a una nota sobre 10. Y en método de calificación seleccionamos Calificar con rúbrica. Como en cualquier otra actividad, asignamos una categoría de calificación a nuestra exposición, que va a ser el criterio de evaluación 1-2, y señalamos que la calificación mínima para aprobar la exposición es 5. En ajustes comunes, no olvidemos asignar el número de identificación a esta actividad. Guardamos los cambios y volvemos al curso, donde ya vemos publicada la tarea. Y una vez terminado el diseño, pasamos a aplicar una rúbrica a esta tarea. Hacemos clic en la tarea. En su página principal activamos edición y en el desplegable nos encontramos con la opción Calificación avanzada. Atención, es importante subrayar que si en el diseño de la tarea no hubiéramos elegido Calificar con rúbrica, esta opción no nos aparecería. Si elegimos definir rúbrica, Moodle nos lleva a la página donde tendríamos que diseñar la rúbrica indicando nombre, descripción y los criterios y niveles de la propia rúbrica. Pero aquí no vamos a abordar este asunto. Por eso vamos a elegir la opción Calificación avanzada, que nos lleva a 2 posibilidades. La primera es, otra vez, nuevo formulario desde cero. Si hacemos clic en esta opción, volveríamos a la página para diseñar una rúbrica que, como acabamos de decir, no vamos a abordar aquí. Por eso, vamos a utilizar una rúbrica que ya hayamos diseñado para otra actividad, y esto lo hacemos desde Búsqueda de formularios de calificación. Pero vemos que Moodle nos dice que no se ha encontrado plantilla. Este mensaje quiere decir que no disponemos de plantillas compartidas. Pero si vamos a incluir mis propios formularios y lo activamos, entonces la plataforma nos ofrece todas las rúbricas que hayamos diseñado para otras actividades. Obviamente, si nunca hemos diseñado ninguna, no aparecerá ninguna rúbrica, y entonces la única opción aquí sería diseñar una desde cero. Ahora buscamos la rúbrica que queremos aplicar a la exposición, y aquí la tenemos. Vamos al final de esta rúbrica y seleccionamos que vamos a utilizarla para calificar esta tarea. Lo confirmamos y continuar, y ya tenemos aplicada una rúbrica a nuestra exposición. Vamos a ver el resultado, pero lo vamos a hacer asumiendo el rol de estudiante. Como si fuera un alumno de valores éticos, hago clic en la tarea y accedo a la misma.
Puedo ver su título, la descripción de lo que tengo que hacer y la información de que en esta tarea no hay que entregar ningún contenido. Y lo más importante de todo, puedo ver los elementos con los que el profesor o profesora me va a calificar. Volvamos a nuestro rol de docente y supongamos que queremos modificar la rúbrica que hemos aplicado a la exposición, porque, por ejemplo, nos damos cuenta de que algún nivel no está del todo bien definido. Entonces, accedo a la actividad y en edición selecciono Definir rúbrica. Así, accedo a la rúbrica para poder cambiar su nombre, su descripción y, más abajo, los criterios y sus niveles. Haciendo clic sobre el elemento que quiero modificar, lo edito. Incluso puedo añadir niveles o criterios. Y una vez realizados los cambios, los guardo. Diseñada la tarea y aplicada la rúbrica, solo nos queda utilizarla para evaluar la exposición. Desde el curso, clic en la tarea y activamos Calificar tareas. Nos aparece la lista de todo el alumnado. Seleccionamos a quien va a hacer la exposición en ese momento y nos encontramos la rúbrica para evaluar. Ahora podemos seleccionar el nivel de desempeño conseguido en ese criterio de calificación por quien expone e incluso podemos añadir, si así lo queremos, un comentario. Una vez calificado el primer criterio, procedemos del mismo modo con el segundo y con los que hubiera. Guardamos los cambios y confirmamos la calificación. Y ya vemos que en el momento en que nuestro alumno o alumna ha terminado la exposición, ya lo tengo calificado. Por su parte, el alumno ya tiene del mismo modo la calificación en su boletín y la justificación a partir de la rúbrica a la que también tiene acceso. Observad lo rápido y ágil que este proceso resulta para el profesorado. Pensad en que tuviéramos que calificar 20 exposiciones. Comprobad también lo inmediato y transparente que este proceso evaluador es para el alumnado. Gracias.